Bueno, buenos días, bendiciones. Buenos días. Señor les bendiga. Espero que hayan tenido buenos días, buenos días. Buenos días, mi hermana, buenos días para todas. Amén, amén. Bien, gracias al Señor. Con toda la actitud. Con toda la actitud. Ponerle actitud, ¿verdad? Hay que poner actitud a la vida desde temprano. Y nosotras que tenemos fe, nos queda mucho más fácil ponerle buena actitud a la vida cuando tenemos fe. Bueno, vamos a iniciar dándole gracias al Señor por este nuevo día. Bendecimos este 19 de agosto. Hoy es 19 de agosto, son las 4:37 de la mañana y decimos gracias, Señor. Gracias, Señor, por la bendición de un nuevo día, una nueva oportunidad, Señor, de ver hoy la manifestación de tu amor, de tu favor, de tu gracia sobre mi vida. Bendecimos este día, Señor, en tu nombre y estamos expectantes a lo que hoy tú harás, Señor, a nuestro favor, por ver la manifestación de tu amor en este día que tú escribiste, amado Padre, para nosotras. Quiero compartirles para iniciar este día, mis hermanas, algo titulado La regla de oro de la oración. La regla de oro de la oración. Permítanme un momento. Bueno, durante los 3 años y medio que los discípulos de Jesús caminaron con su maestro, hubo al menos 2 asuntos espirituales importantes que ellos no entendieron por completo. Uno fue la oración. Por eso los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, ¿verdad? Y el otro es la fe. Recordemos cuando los discípulos les dijeron a nuestro Señor, por ahí hay un microfonito abierto, hermana Fátima, creo. Cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Esto nos lleva a la regla de oro de la oración, que afirma que la oración comienza cuando creemos y reconocemos la existencia y las cualidades de Dios. La ley de la fe establece que no podemos creer algo si no tenemos la certeza de que aquello existe. Estamos hablando de la ley de la fe como parte de esa regla de oro de la oración. La escritura aclara al respecto que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Un pasaje que para mí es muy representativo, ese de Hebreos 11:6. El que se acerca a Dios debe creer que le hay. Yo me río porque
he tenido mi experiencia con el Señor con este pasaje. Han habido ocasiones en las que, hablando con el Señor, el Espíritu Santo viene y me dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando nosotras oramos, estamos afirmando nuestra creencia de que Dios es real, ¿verdad? Y está disponible para nosotros aquí y ahora. Por medio de la fe, creemos en la existencia de Dios y en la realidad de las cosas invisibles. Así, a través de la oración, nosotras afirmamos nuestra creencia, ya que si Él no existiera, no habría razón para orar. Por lo tanto, el origen de nuestras oraciones es Dios mismo. ¿Por qué estamos aquí? Porque creemos, ¿verdad?, que le hay. Creemos que hay Dios. Y solo los necios niegan su existencia. Pero Dios no espera que alguien crea en lo que no conoce. Nosotras creemos en Dios porque Él existe y se nos ha revelado. Todo entre Dios y el hombre comienza con el conocimiento de Dios. Jesús dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En otras versiones de la Biblia, la palabra santificado se traduce como santo, sagrado u honrado. Comenzamos a recibir la revelación de la oración cuando afirmamos o reconocemos la santidad de Dios y le damos honra, porque Él es digno de recibir nuestra adoración. Aleluya. No podemos simplemente entrar a su presencia e inmediatamente darle nuestra lista de peticiones, ¿verdad? No deberíamos presentarnos de ninguna manera así, y no deberíamos presentar ninguna petición ante el trono de Dios a menos que primero reconozcamos su existencia y lo honremos por lo que Él es. Y de acuerdo con la regla de oro de la oración, debemos reconocer al Señor como Dios Todopoderoso, Santo, Padre Eterno, Rey de Reyes, Señor de Señores, el gran yo soy, como hemos venido aprendiendo. Cuando no tomamos tiempo para afirmarlo, para honrarlo, estamos cometiendo una violación a la regla de oro de la oración. ¿Qué hace nuestra afirmación? Nuestra afirmación reconoce y declara que nadie puede ponerle límites al Dios eterno. Él es eterno, ¿verdad? Dios no es hombre para que mienta. Otro pasaje que me gusta mucho. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Un texto que podemos encontrar en la palabra de Dios en Números 23:19. Escrito está: Dios no es un hombre. Por lo tanto, nunca debemos pensar en Él y sus capacidades en nuestros términos humanos, porque Él es la autoridad suprema del cielo y de la tierra. Él es nuestro Creador y Padre, un ser supremo con habilidades sobrenaturales que demanda que le adoremos, como en espíritu y en verdad. Así como Rahab decía: eres Dios del cielo y eres Dios aquí en la tierra. Ese es nuestro Dios. Y Dios ahora vive entre su pueblo. Muchas personas tienden a creer que Dios es un ser lejano, que habita fuera de ellos. Y una de las razones para creer esto es que en el Antiguo Testamento Dios solo se revelaba a sí mismo fuera de los seres humanos, porque sabemos que después de la caída del hombre ya no moraba dentro de la gente. En el caso de Moisés, por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés, le habló desde una zarza ardiendo. Luego, cuando Moisés le pidió a Dios ver su gloria, él solo pudo ver su espalda. Pese a lo extraordinaria que pudo haber sido esta experiencia, Moisés
nunca tuvo la revelación de Dios habitando dentro de él. Y hoy en día muchos cristianos siguen creyendo que Dios está lejos de su alcance. Pero la relación del hombre con el Padre cambió después de la muerte y la resurrección de Jesús y el regalo del Espíritu Santo. Y la buena noticia aquí es que Dios ahora vive en nosotros por medio de su Santo Espíritu, por medio de su Espíritu Santo. Y este fue uno de los propósitos de la obra de Cristo en la cruz. Aunque Moisés nunca tuvo la revelación que Dios vivía en él, pudo hablar con Dios como un amigo. ¿Cuánto más podemos nosotras conocer al Señor como nuestro amigo a través del Espíritu Santo? Recuerden que cuando Jesús murió, el velo del templo que separaba a Dios del hombre, ¿verdad?, se rasgó en dos. Y desde entonces, aquellos que creemos en Él y lo hemos recibido en nuestras vidas, tenemos libre acceso a la presencia de Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. Un pensamiento para retener en nuestro corazón en esta mañana, y es que cuando oramos, afirmamos que Dios está vivo y que está con nosotros y en nosotros, y podemos decirle gracias, Señor Jesús, porque es por ti y a través de ti, a través de esa cruz, que hoy, Señor, podemos llegar delante del trono de gracia, delante del trono del Padre, confiadas de que hay Dios, seguras de que hay Dios. Hoy podemos proclamar que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. En esta mañana podemos celebrar que el Señor es nuestro galardonador, ¿verdad? Él hoy nos honra con su presencia porque hemos venido a buscarle y Él es fiel a su promesa y Él ha prometido que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces en esta mañana quiero invitarte nuevamente a entonar aquel himno que hace unos días les compartía y que tanto toca nuestros corazones, para decirle al Señor cuánto amamos esa cruz, cuánto celebramos lo que Él hizo por nosotros allí. Pon tu corazón y en esta mañana adóralo con todo tu ser. Emblema de afrenta y yo amo a Jesús. Te amamos, Señor, quien murió en la cruz. Oh sí, Señor, Por salvar almas vidas, pecador. siempre, Señor, siempre amaremos esa cruz. Yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, Mi corona Jesús me dará. mi corona Jesús me dará. Gracias, Señor. Aunque Gracias. el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene su atracción, Porque en ella llevó porque en ella llevó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Oh, yo siempre
En sus triunfos, gloria será. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de esa cruz, Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús mi me dará. corona Jesús me dará. Hermoso eres, Señor Jesús. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús Me dará. me dará. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señora, ayúdanos a siempre recordar, Señor, las letras de este himno, Señor, esta canción que fue escrita muchos años atrás y que aún la podemos cantar en el día de hoy. Podemos recordar que todo empezó, Señor, cuando tú, Señor, en esa cruz nos alcanzaste a nosotros. Tú demostraste tu gracia y favor hacia nosotros. Tú nos abrazaste. Tú, Señor, nos perdonaste. Y es en esa bella cruz que podemos mirar y decir: Señor, no es por mis obras, no es por lo que yo diga, como yo actúo, es por lo que tú hiciste por mí en esa cruz. Oh, sí, Señor. Ese es el motivo, Señor, de yo poder amar a la gente. Ese es el motivo, Señor, de yo poder levantar mis manos hacia el cielo y saber que no hay condenación, porque tú pagaste el precio por mí. Sí, Señor Jesús. Podemos levantar nuestras manos al cielo Sí, Señor Jesús. y poder decir: y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh sí, Señor, te alabamos, te damos toda la gloria, Señor, toda la honra a ti, Señor Jesús. Hoy, Señor, iniciamos este día, Señor, este viernes, diciéndote gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por esa cruz, Señor, a la que podemos hoy nuevamente mirar. Hoy nuevamente, Señor, miramos a la cruz y te decimos gracias, Señor, por todo, Señor, lo que nos devolviste, por todo, Señor, de lo que nos has hecho parte. Hoy honramos tu nombre, Señor Jesús. Hoy te decimos gracias, Señor, por salvarnos. Gracias, Señor, por rescatar nuestra vida del foso, Señor. Por devolvernos, Señor, al Padre. Porque si hoy podemos saber que, si hoy tenemos confianza, Señor, para acercarnos al trono del Padre, al trono de gracia, y poder estar seguras que hay Dios, es por esa obra, Señor, maravillosa que tú hiciste en la cruz. Por eso, Señor, amamos esa cruz. Por eso, Señor, amamos la obra, Señor, que tú hiciste
siendo justo, Señor, no habiendo pecado en ti, siendo perfecto, Señor. Te despojaste, Señor, de tu belleza, de tu deidad, y te humillaste, Señor, a lo sumo para devolvernos, Señor, todo lo que habíamos perdido, para darnos el mejor lugar, Señor, que podemos tener, que es ser hijas de Dios. Por eso, Señor, siempre amaremos, Señor. Por eso siempre te amaremos, Señor. Porque en tus triunfos, Señor, está nuestra gloria, Señor. Y la confianza que te veremos, Señor, un día. Esa esperanza, Señor, que un día te veremos cara a cara, Señor. Y tú, Señor, nos galardonarás, Señor. Eres nuestra esperanza, Señor. Eres nuestra esperanza, Jesús. Vivimos este día hoy, Señor, con nuestra esperanza y nuestra fe puesta en ti, Señor. Nuestra fe, Señor, puesta en ti, Señor. Que tú, Señor, te glorificas en este nuevo día. Que tú hoy, Señor, vienes, Señor, y nos levantas, Señor, y nos restauras. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día, por tu presencia, Señor, aquí, en medio de nosotros que podemos sentir, Señor. No hay nada más hermoso, Señor, que poder vivir, experimentar tu presencia, Señor, como en este momento. Gracias te damos, Señor, te alabamos, te bendecimos. Quiero pedirte, Señor, en esta hora que nos enseñes a través, Señor, de tu palabra. Padre, disponemos nuestro corazón para recibir, Señor, lo que tengas hoy para enseñarnos. Revela, Señor, a nuestro corazón en esta mañana esas cosas grandes y profundas que tú has prometido, Señor, enseñarnos, esas cosas que no conocemos, Padre. Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos otorgas al poder estar aquí, Señor, en unidad con las hermanas y recibir. Aún, Señor, te pedimos que nos ayudes a retener lo bueno y desechar lo malo. Que tu palabra, Señor, venga hoy a nuestras vidas como esa semilla que tú dices que es tu palabra, Señor. Y que al caer en nuestros corazones caiga como en buena tierra y pueda dar fruto. Eres tú, Espíritu Santo de Dios, el que logra eso en nuestro corazón. Eres tú, Espíritu Santo, el que hace esa obra maravillosa en nuestros corazones, que la palabra pueda dar fruto. Por eso te pedimos, Señor, en esta mañana que nos enseñes, que nos dirijas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya les comparto. En esta radioemisora
presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta Dios es un casamentero, capítulo 1, segunda parte. Me alegro de estar nuevamente con usted en la continuación de mi tema para esta semana, que tiene un título un poco extraño: Dios es un casamentero. En esta serie de charlas mi plan es mostrarle el propósito de Dios para el matrimonio y cómo puede usted ajustarse a este plan. En mi charla introductoria de ayer enfaticé que la Biblia le da mucha más importancia al matrimonio de lo que la mayoría de nosotros nos damos cuenta. Mencioné 3 maneras en que la Biblia enfatiza la importancia del matrimonio. Primero, la historia humana empieza y termina con una boda. Empieza en el huerto del Edén, con la boda de Adán y Eva, y termina con el gran clímax de la historia, la cena de bodas del Cordero. Segundo, el matrimonio simboliza la relación de Cristo con su iglesia. La relación de un esposo humano con su esposa es un patrón de la relación en lo espiritual de Jesucristo con su iglesia. Tercero, Dios mismo protege la santidad del matrimonio. Él declara a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hay un énfasis especial en que Dios mismo intervendrá en el juicio contra aquellos que quebranten la santidad del matrimonio. Hoy hablaré sobre el modelo de Dios en el matrimonio, cómo está revelado en la creación y reforzado por las enseñanzas de Jesús. Veremos primero las enseñanzas de Jesús y encontraremos que nos llevan al propósito de Dios en la creación. La regla de referencia de Jesús en lo que el matrimonio debe ser se deriva directamente de la revelación del propósito de Dios en la creación de los seres humanos. Para resumir las enseñanzas de Jesús, leeré una sección de mi libro El Pacto de Matrimonio. Leeré en las páginas 20 y 21. La esencia de las enseñanzas de Jesús sobre el matrimonio está contenida en una conversación que él tuvo con algunos fariseos, la que se registra en Mateo 19, del 3 al 9. Entonces vinieron a él los fariseos, sentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se case con otra adúltera, el que se casa con la repudiada adultera. Podemos resumir la enseñanza de Jesús en ese pasaje en 4 afirmaciones sucesivas. Primero, la forma de matrimonio que se había aceptado en Israel bajo el judaísmo estaba por debajo del nivel de la voluntad de Dios. Segundo, el verdadero propósito de la voluntad de Dios fue expresado cuando creó originalmente al hombre y a la mujer. Tercero, en la unión inicial el hombre con la mujer se fundieron tan perfectamente que perdieron sus identidades separadas y se hicieron una sola carne. Cuarto, el propósito de Dios es restaurar el matrimonio en la vida de sus discípulos al patrón original revelado en la creación. Es importante saber que cuando Jesús fue interrogado acerca del matrimonio, no hizo referencia inicialmente a la ley de Moisés, sino al relato de la creación. Por supuesto, era con respecto a Dios Padre. Él solo aceptaba el plan y el patrón original de su Padre para el matrimonio como el único completamente válido. Tenemos que ver la descripción de la creación en los primeros capítulos de Génesis para descubrir con más exactitud y mayor detalle el propósito y el modelo de Dios para el matrimonio, recordando que Dios nunca cambia, su propósito y su modelo son aún los mismos hoy como lo fueron en la creación. El hombre quizás haya buscado rebajar la calidad, pero Dios nunca ha cambiado. Él todavía conserva la misma norma. Leamos en Génesis 2, empezando en el versículo 18, quiero destacar 4 verdades extremadamente importantes. La primera es que el matrimonio fue la decisión de Dios, no de Adán. Génesis 2:18. Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No fue Adán quien pensó en el matrimonio o desea una ayudante. Fue Dios quien ve su necesidad y determinó suplirla a su manera. La segunda verdad: Dios formó a Eva para Adán. Génesis 2:21-22. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre,
hizo una mujer y la trajo al hombre. Así que la segunda verdad es que Dios formó a Eva para Adán. Adán no tuvo nada que ver con ese proceso, fue completamente obra de Dios. Dios sabía qué tipo de ayuda necesitaba Adán y tomó la responsabilidad de hacer exactamente eso. La tercera verdad también está en esos versículos que leí. Es esta: Dios trajo a Eva a Adán. Adán no buscó una esposa, no buscó en el huerto preguntándose ¿dónde encontraré mi esposa?, sino que Dios le trajo su esposa. Leamos ese versículo nuevamente. Y era cosilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios trajo a Eva a Adán. La cuarta verdad es que Dios estableció los términos de su relación. Esto está en Génesis 2:24. Estas palabras fueron habladas por Dios mismo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La versión Nacar Colunga dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se adherirá a su mujer. Primero tiene que dejar y luego adherirse. Es la manera designada por Dios. El hombre es liberado de todos los otros compromisos y relaciones que estorbarían su relación con su esposa. La relación con su esposa debe tener prioridad sobre toda otra relación. Deja y habiendo dejado se adhiere. Un hombre que nunca deja no puede adherirse. En otras palabras, Dios le da la prioridad a esa relación sobre todas las otras relaciones. El hombre dejará a sus padres y se adherirá a su esposa, y el propósito principal es la unidad. Serán una sola carne. Repasaré brevemente esas 4 verdades relacionadas con la creación de Adán y Eva y su matrimonio. Las 4 verdades son estas. Primero, el matrimonio fue decisión de Dios, no de Adán. Segundo, Dios formó a Eva para Adán. Tercero, Dios trajo a Adán a Eva. Y cuarto, Dios estableció los términos para su relación. Debían adherirse el uno al otro, unirse tanto que fueran una sola carne. Es mi convicción personal basada en las enseñanzas de Jesús, mi experiencia en la vida, que esos principios nunca han sido descartados por Dios, sino que representan su patrón para el matrimonio, en primer lugar en la creación y siguen siéndolo aún. Donde se permita a Dios que tenga la preeminencia en nuestras vidas, las mismas cosas serán ciertas como el momento de la creación. Veamos por un momento lo que esto implica. Primero, la iniciativa es de Dios. Personalmente creo que los creyentes comprometidos no toman su decisión acerca del matrimonio, sino que Dios la toma. Él toma la iniciativa, toma la responsabilidad y hace la escogencia. Segundo, el proceso de formar a la esposa para el esposo es la responsabilidad de Dios. Creo que si las esposas vieran eso, les ayudaría a tener más respeto y reverencia por la obra de Dios en sus vidas, y esto a su vez les ayudaría a ser mejores esposas. También creo que los hombres necesitan ver que Dios acepta la responsabilidad de proveer al creyente comprometido su ayuda idónea. Tercero, fue Dios quien los unió y creo que ese es el plan de Dios para hoy en día. Cuando Dios quiere unir a un hombre y una mujer y sus vidas están comprometidas con Él, Dios arreglará las circunstancias para juntarlos. Dios nunca deja la iniciativa de esas cosas tan importantes en manos de los hombres. Él toma la responsabilidad y la iniciativa. Y finalmente Dios ha determinado los términos de la relación. Son dejar a sus padres, adherirse a su mujer y ser una sola carne con ella. El matrimonio no es un experimento, es un compromiso total de 2 personas, la una con la otra. Es absurdo hablar de matrimonio experimental, es negar el significado del matrimonio. El matrimonio no es un experimento, es un compromiso. Hay una separación total de los padres y una adherencia total entre los cónyuges. Las personas que no estén dispuestas a hacer esto no pueden tener un matrimonio en el nivel en que Dios lo ha ordenado, porque como dije antes, Dios nunca ha rebajado su medida. Repasemos estas 4 verdades. La iniciativa es de Dios. El proceso de formación le corresponde a Dios. La unión es de Dios. Los términos de la relación son establecidos por Dios. Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Regresaré mañana a la misma hora para hablar sobre otro aspecto importante de este tema, el llamado a permanecer soltero. Bueno, muy interesante este tema, como todos estos temas que el Señor nos permite, de los cuales el Señor nos permite aprender en estos espacios. Y hoy, bueno, estos estándares del Señor que son siempre altos. Algo que cuando veo esa palabra estándar y son estándar de Dios, los estándares de Dios son sí en su sí,
y no en su no. Los estándares de Dios siempre son unos estándares altos. Hablábamos, creo que antes de ayer, bueno, yo me pierdo en los días, en esta semana, cuando Jesús hablaba de amar a otros, yo les compartía, el martes, cuando hablábamos les hacía yo la pregunta de que si había alguna persona por las cuales ustedes consideraran que es difícil orar, y les compartía acerca de lo difícil que es orar por nosotras mismas, y usábamos ese estándar. Yo les compartía de ese estándar de Jesús acerca del amor por los demás, y que el amor de los demás debe ser basado en el amor que Él nos tiene a nosotros, no en el amor de nosotros hacia nosotros mismos, sino en el amor de Él hacia nosotros, como Él nos amó. Entonces allí el Señor Jesús coloca el estándar un poco más alto. Y hoy hablamos de este tema del estándar divino, o sea, el estándar de Dios del matrimonio. Porque hay que tener claro que la sociedad está colocando estándares. Pero nosotras siempre debemos, como buenas cristianas, al identificarnos con Jesús, buscar ver las cosas, ver la vida desde el estándar de Jesús, desde el estándar de Dios. Esa debe ser nuestra máxima. Ayer, dice Mili, no, Mili, eso fue el martes cuando estábamos orando por nosotras mismas. Hay algo que en algún momento me sucedía con mi hijo Juanse, y yo digo que eso fue eso que yo le dije fue del Espíritu Santo, porque tú sabes, a veces se nos ocurren cosas que después uno dice, wow, a mí se me ocurrió eso. Eso es el Espíritu Santo de Dios. Y él me estaba tratando de hacer, o sea, me estaba tratando de convencer de su punto de vista frente a una situación muy importante y delicada. Y por eso para nosotros como padres espirituales y biológicos es importante tener claro cuáles son los estándares de Dios. Porque, caramba, esta sociedad no ayuda. Y los muchachos vienen con unas cosas que a veces uno dice, Dios mío, ¿qué le va a tocar vivir? Por ejemplo, en el caso mío yo digo, ¿qué le va a tocar vivir a mis nietos? Porque esta sociedad cada día distorsiona más la palabra del Señor, los principios de Dios. Y detrás de él había un cuadro, él estaba parado en un aparador, como en un buffet, y detrás de él había un cuadro, y le digo yo, Juanse, si yo te digo que ese cuadro está torcido y tú me insistes en que está derecho, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo? Y él apenas hace un gesto así como que, ay, ya viene mi mamá con sus teorías filosóficas. Y le decía yo, es verdad, o sea, ¿cómo hacemos? Si tú insistes en que el cuadro está derecho, pero yo lo veo torcido, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo? Y él decía, no sé, ma, no sé. Y yo, pues buscamos un patrón. ¿Tú conoces el patrón para poder medir si algo está derecho o está torcido? Hay distintos patrones. Pero piensa en un nivel, en esos niveles que tienen esa gotica de agua que uno coloca para saber, que usan los maestros, los albañiles para hacer las plomadas, creo que se llama eso, cuando hacen los cimientos. O cuando van tirando la pared, ellos van poniendo ese nivel para saber si eso está torcido o está derecho. Buscamos un patrón, porque como no, tú tienes una idea, yo tengo otra idea, no estamos seguros, entonces el patrón es el que nos va a decir si eso está derecho o está torcido. Y eso es de lo que hoy estamos hablando. A veces hay cosas que antes de ayer, venía yo de una reunión con una persona, y cuando íbamos saliendo, no sé qué pasó, y
Y con la amiga que yo venía, hicimos el comentario, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Verdad? Porque cada día se distorsiona tanto, y me decía ella, Norma, y ya estamos empezando, o sea, y la gente empieza a ver todas esas cosas distorsionadas como que están bien, y nuestros hijos y nuestros nietos, por ejemplo, los que están creciendo, empiezan a moverse, a crecer en ese ambiente en que muchas cosas que antes nosotros decíamos, Dios mío, eso es terrible, ahora es normal, y la gente lo empieza a ver como normal al punto de que lo aceptan como que está bien. Por eso, con más razón, cada día nosotros tenemos que tener claro el patrón de conducta que nosotros seguimos, y es la palabra de Dios. Ese es nuestro patrón, ese es como el nivel, ese es el que nos va a decir si algo está torcido o está derecho. Y en el tema del matrimonio sí que es necesario, porque cada día se está distorsionando más y más ese retrato. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese estudio bíblico que yo les compartía, creo que hace más de un año, acerca de retratos. La pastora Emma lo debe recordar porque ella me lo pidió, yo se lo pasé. Y entendíamos que la intención allí del Señor, cuando crea la familia, hablábamos de por qué la familia es el primer ministerio que Dios nos entrega en la tierra. Y entendíamos que la familia, el deseo del Señor es que la familia sea un retrato de Él aquí en la tierra. Que una persona pueda ver una familia y pueda ver al Señor sin que esa familia, sin que nadie, sin ninguno de sus miembros tuviera que hablar. Qué difícil, ¿verdad? Eso es difícil, pero no imposible. Y ese es el deseo de Dios. Y el que las cosas se den o no se den no quiere decir que deje de ser la intención de Dios y que deje de ser el diseño de Dios. Entonces, la intención de esta enseñanza es conocer la importancia que Dios le da al matrimonio. La semana pasada, a través de la pastora Sol, aprendíamos que hay 3 maneras en que la Biblia enfatiza el matrimonio. Y la primera es que la Biblia empieza y termina con un matrimonio. Empieza con ese matrimonio de Adán y Eva y termina ya en el Apocalipsis con las bodas del Cordero. Allí vemos en esos detalles de la palabra que para el Señor es muy importante el tema del matrimonio. Segundo, que el matrimonio simboliza la relación de Cristo con su iglesia. Es tan importante que el matrimonio Dios lo usa para reflejar la relación que Él tiene, que Jesús tiene con su iglesia. Y mira, es un patrón de la relación de Jesucristo con su iglesia. Así piensa en ese nivel, en ese aparatico. Yo le conozco como nivel, no sé, mi hermana María en España, no sé cómo le llamarán al nivel, o en Venezuela. Es como una reglita que usan los albañiles que colocan arriba de las paredes. Bueno, el matrimonio es un patrón, es así como ese nivel. Es un patrón de la relación de Jesucristo con su iglesia. Cuando usamos la palabra patrón, yo que uso muchos patrones en mi trabajo, la palabra patrón es algo que se repite. Es algo que se repite. Y que lo necesitamos para que eso quede bien. Entonces, el tercer punto, de esas maneras, la tercera manera en la que la Biblia enfatiza el matrimonio es que Dios mismo protege la santidad del matrimonio. Él asume esa responsabilidad. Eso es tremendo. A mí de esta enseñanza eso me impactó. Que Dios dice, bueno, esto, déjenme que este es asunto mío. Él defiende, Él es el que protege la santidad del matrimonio. Y hoy vemos el modelo de Dios sobre el matrimonio, cómo está diseñado por Dios y sustentado con las enseñanzas de Jesús. Es lo que hoy nos trae la enseñanza. Y si analizamos las enseñanzas de Jesús, notaremos que nos llevan al propósito de Dios en el principio de la creación. También conversando con alguien en alguna ocasión, me decía, yo no sé si yo sea capaz
¿será que yo podré dar un buen consejo? Me decía esa persona. ¿Será que yo seré capaz de dar un buen consejo? No es cristiana, pero le hablo hace muchos años del Señor. Y el Señor me permite la oportunidad de tenerla cerca. Y ella me preguntaba a mí, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que yo puedo ser una persona que da un buen consejo? Y aunque yo la amo mucho, pues tristemente tengo que aceptar que si esos consejos no vienen de acuerdo a la palabra de Dios, pues meramente son palabras de hombre. Sabemos que el Señor nos permite en nuestra vida, ¿verdad?, tener experiencias que añaden sabiduría a nuestra vida. Y eso es importante. La experiencia que nosotros alcanzamos viviendo, ¿verdad? Lo que nos trae la vida, y vamos ahí aprendiendo. Pero más que la experiencia que nos trae la vida, la palabra del Señor siempre va a ser nuestro mayor recurso al momento de dar un consejo. Y vemos al Señor aquí, al momento de hablar del matrimonio, recurriendo al diseño, recurriendo al patrón, recurriendo al principio, a lo que Dios dice acerca del matrimonio, y era Jesús mismo. Entonces notamos, si analizamos las enseñanzas de Jesús, notaremos que nos llevan al propósito de Dios en el principio de la creación. Y es ahí en Mateo 3:9, donde encontramos esa conversación de Jesús con aquellos hombres, algunos fariseos, y vemos allí la esencia de las enseñanzas de Jesús acerca del matrimonio. Esto es un tema polémico, precisamente se vuelve polémico por lo que les decía al inicio, porque la sociedad va estableciendo unos patrones, por decirlo así, que están lejos del diseño de Dios. Entonces empieza en las nuevas generaciones a crearse como esa confusión en que, ay, pero es que, y escuchamos las expresiones, es que eso era antes, ahora las cosas han cambiado, ¿verdad? Pero no, la palabra del Señor es la misma, ¿verdad? El Señor no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, como recordábamos ayer ese texto de Hebreos. Dice la palabra: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Eso yo creo que no lo han oído mucho en estos últimos tiempos. Parece que ya la gente se ha olvidado de esto, de que sobre todo eso que hace énfasis ahí el Señor Jesús. No habéis leído que Él los hizo al principio varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio, el Señor les aclara. ¿Por qué tuvo que hacerlo el Señor? Pero les aclara: mas al principio no fue así. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, podemos resumir la enseñanza como hoy nos ayuda el maestro Derek. Todos los días lo bendigo. Yo creo que una de las primeras cosas que voy a hacer después de ver al Señor en el cielo, a Pedro y a los discípulos, ir a ver a conocer a Derek. ¿Dónde está Derek cuando llegue yo al cielo? Bueno, ¿dónde está Derek? Podemos resumir la enseñanza de Jesús en 4 aspectos sucesivos. Primero,
la forma de matrimonio que se estaba aceptando en esos momentos en Israel bajo el judaísmo estaba por debajo del estándar de la voluntad de Dios. Y cuando yo escuchaba esto del maestro Derek, yo decía, allá y todavía, ¿verdad? Imagínate, ya en ese momento la gente estaba aceptando, la forma del matrimonio que se estaba aceptando allí bajo el judaísmo estaba por debajo del estándar de Dios. Imagínense todo lo que ha ocurrido de allá hasta acá y cómo se ha ido distorsionando ese estándar de la voluntad de Dios acerca del matrimonio. Lo segundo, el verdadero propósito de la voluntad de Dios fue expresado cuando creó originalmente al hombre y a la mujer. Otro aspecto, tercer aspecto, es que en la unión inicial del hombre con la mujer se fundieron tan perfectamente que perdieron su identidad separadas y se hicieron una sola carne. Y allí me gustaría recordar lo que aprendíamos el segundo día en la enseñanza en la que estamos en la semana acerca de la pluralidad y de la singularidad de Jesús, del Señor. Esos términos de achit y echat, yo me los aprendí como si fuera un estornudo. achit y echat, y aprendíamos para poder allí comprender un poquito mejor la pluralidad y la singularidad de nuestro Dios. El maestro Derek nos ayudaba con algunos ejemplos para entender que achit es cuando hablamos de uno solo, y nos decía, por ejemplo, cuando el Señor le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo, a tu único hijo, Isaac. Y esa palabra, a tu único hijo, es decir, en el antiguo hebreo, achit, uno solo, una sola persona que está solo. Pero cuando, por ejemplo, habla acerca de que deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su esposa, y ya no serán más dos, sino que serán uno, esa unidad allí de la que Dios habla es echat. Es una unidad compuesta, y eso nos lo enseñaba el maestro Derek para poder entender la pluralidad y la singularidad de nuestro Dios, porque nuestro Dios es así, es echat. Nuestro Dios es echat, tres en uno solo, una unidad compuesta. Que aunque es un solo Dios, no es solo, ¿verdad? Sino los tres en uno. Y por eso es que vemos entonces reflejado en el matrimonio la naturaleza de Dios, porque así mismo como Dios es echat, ¿verdad?, esa unidad compuesta, así fue el deseo de Dios con el matrimonio, cuando le dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ya no serán dos, sino que serán uno, echat, una unidad compuesta. Entonces me perdí por aquí, perdónenme que estoy en la tableta y me moví, perdónenme, me ubico. Bueno, sí, estábamos en ese tercer aspecto, en la unión inicial del hombre con la mujer, que se fundieron tan perfectamente que perdieron sus identidades separadas y se hicieron una sola carne, echat. No achit como el estornudo, sino echat. No una sola, no 1 más 1, 2, no, sino uno solo. Y eso es un reflejo de Dios allí en el matrimonio. Entonces, mira, vamos entendiendo la profundidad de lo que realmente es el matrimonio, y cuando tristemente, desafortunadamente, se disuelve esta unión, es por eso es que se dice que o sea, la palabra es clara y dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre. O sea, sí, por más que se separen, son echat. Es complicado. Yo sé que a muchos de estos temas les rayan la cabeza precisamente porque lo que les decía al inicio, ay, es que eso era antes.
No es que eso era antes, las cosas han cambiado, hay que modernizarse. Pero la palabra del Señor es clara. El cuarto aspecto es que el propósito de Dios de restaurar el matrimonio en la vida... el cuarto aspecto que podemos ver es el propósito de Dios de restaurar el matrimonio en la vida de sus discípulos al patrón original revelado en la creación. Mira, el deseo de Dios de restaurar el matrimonio según el patrón original revelado en la creación. Entonces, llama la atención que Jesús, ante la pregunta de los fariseos, no recurre a lo que estableció Moisés, a lo establecido por la ley de Moisés, autorizado por el Señor, sino que Jesús recurre a lo que el Padre estableció al principio, al estándar divino, al patrón divino, a lo que Dios estableció, al diseño original del Padre. Y Dios no ha cambiado frente a su diseño, sigue siendo el mismo. Y el hombre quizás, como dice el maestro Derek, ha buscado cambiar la realidad. Y lo vemos hoy, Dios mío, pero Dios no ha cambiado frente a eso. Creo que en algún momento yo también les hablaba acerca de que el diseño de Dios es mejor, y yo les colocaba un ejemplo de mi trabajo como diseñadora, que si yo te hago un vestido hermoso y bueno, y yo miré la inspiración y desarrollo tu vestido, ¿verdad? Y con todo el amor te lo doy, pero de pronto tú lo miras y dices, ay Norma, no me gusta la manga, la voy a cambiar. No me gusta la manga larga, la voy a cortar. Y al mes dice, ay, que ya no me gusta ese largo, lo voy a cortar. Y aquí le voy a poner no sé qué. Y aquí le voy a poner en el cuello, le voy a poner una arandela. Y cuando pasa el tiempo, ya ese vestido en el que yo trabajé con amor, con un sentido, porque cada cosa que le coloqué tenía un sentido y un propósito, como que se distorsiona. Así lo veo yo para entender lo que el hombre está haciendo hoy con lo que nosotros estamos haciendo con el diseño de Dios frente a esto. Le quitamos, le ponemos, le añadimos y se ha ido distorsionando. Entonces, 4 verdades extremadamente importantes nos comparte hoy el maestro de registradas en ese capítulo de Génesis 2. Y la primera verdad está allí en el versículo 18, cuando dice la palabra, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Siempre yo bromeo con el chiste de que Dios hizo a Adán primero, que Adán fue el ensayo para ver cómo quedaba y después nos hizo a nosotras, y por eso somos perfectas. Por eso somos divinas, porque ya nosotras fuimos como la versión mejorada. Pero bueno, nada, es chiste. No fue Adán el que pensó en el matrimonio, y eso me agrada muchísimo. Que no fue Adán el que pensó en el matrimonio o en el deseo de un ayudante. Fue Dios mismo que vio su necesidad y decidió suplir esa necesidad a su manera, a la manera de Dios. Fue el hombre, es Dios el que coloca en el corazón del hombre la necesidad de esposa. Y mira, con esto ya voy dando pistas para las que están orando, o para las que van orando por el esposo de sus hijas, o las que están orando por esposo, las que todavía están jóvenes, o las que todavía están orando por esposo, o las que están orando por el esposo de esa sobrina, de esa hija, no sé, de esa nieta. Que es Dios el que coloca en el corazón del hombre la necesidad de esposa. Y no fue Adán el que pensó en el matrimonio, en el deseo de ayudante. Recordemos que ese patrón se sigue cumpliendo hasta hoy. Fue Dios mismo que vio la necesidad de esa ayuda idónea en la vida de Adán. La segunda verdad, que Dios formó a Eva para Adán, y eso lo vemos en Génesis 2, versículos 21 al 22. Entonces Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Vemos que Adán solamente puso la materia prima. Solamente puso la materia prima, cerró la carne en su lugar y de la costilla. Yo hago mucho chiste con esto, perdónenme. Pero el Señor sabe que mi reverencia total a la palabra.
solamente le pongo un poco de humor, pero mi reverencia total a la palabra. Hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, ¿cuál es la segunda verdad? De que Dios formó a Eva para Adán, o sea, exclusivo, personalizado. Yo me veo aquí, yo veo mi trabajo diario aquí. Fue un trabajo personalizado. No es lo mismo cuando tú te compras el vestido en una boutique, que te quedó largo, que te queda la sisa así, que te queda la manga asado y tienes que llevarlo a arreglar, a cuando a ti te hacen el vestido a tu medida. Eso te tiene que quedar, como dice mi mamá, clavadito. Y Eva fue hecha para Adán. Fue algo a su necesidad, ajustado a su necesidad. Entonces, esa segunda verdad es que Dios formó a Eva para Adán, que Adán no tuvo nada que ver en ese proceso y fue 100% idea y obra de Dios. Dios sabía qué tipo de ayuda necesitaba Adán y obró conforme a eso. Dios sabe más, Dios sabe mejor, ¿verdad? La tercera verdad, que Dios trajo a Eva a Adán. Adán no la buscó. Dios mismo se la trajo hasta él. Y de la costilla que Jehová Dios, ahí está otra vez en ese mismo cortico del texto que acabamos de leer. Dice que, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Carne de mi carne, como le digo yo a Leonardo cuando nuestros hijos dicen, no, esa plata es mía, no, eso es mío, y uno dice, carne de mi carne, sangre de mi sangre, la misma plata, o sea, ahí queda, ahí está circulando. Entonces vemos aquí a Adán, que Dios le trae a Adán a Eva, y es de su costilla, ¿verdad? El hombre hizo esa mujer y la trajo al hombre. Dios trajo a Eva a Adán. La cuarta verdad es que Dios estableció los términos de su relación. El manual de convivencia también lo creó el Señor. Génesis 2:24. Estas palabras fueron habladas por el mismo Dios. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Y ahí es donde vemos surgir ese término echat, porque al decirlo el maestro Derek en otra versión que dice que es adherirse, cuando dice ahí se unirá, es decir, se adherirá a su mujer y será una sola carne. Vemos allí que el hombre es liberado de cualquier otro compromiso para asumir el que Dios le está entregando. Deja y luego se adhiere. Y importante tener en cuenta esa claridad que hace hoy él en la enseñanza cuando dice que un hombre que nunca deja no logra adherirse. Es decir, que Dios le da, mira, la prioridad a esta relación sobre todas las demás relaciones, y el propósito final es echat, la unidad, ser una sola carne. Y vemos aquí entonces ese retrato cumplidito, ¿verdad? De esa pluralidad y esa singularidad al mismo tiempo de Dios reflejada en el matrimonio. Entonces repasamos, como hizo el maestro Derek, esas 4 verdades de la creación de Adán y Eva y su matrimonio. Primero, el matrimonio fue decisión de Dios y no de Adán. Dios formó a Eva para Adán. Segundo. Tercero, Dios trajo a Adán a Eva. Y cuarto, Dios estableció los términos para esa relación. Debían adherirse el uno al otro, unirse tanto que fueran una sola carne. Y estos principios representan el estándar de Dios para el matrimonio. Estos principios representan el patrón de Dios, ese que se repite. Acuérdense que la palabra patrón es algo que se repite para el matrimonio. El deseo de Dios es que eso se siga repitiendo, así como Él lo estableció.
Y cuando permitimos que Dios tenga preeminencia en nuestras vidas, las mismas cosas serán para sus hijos en este tiempo, como en la creación, dice Derek Prince allí. Digo esto entre comillas. La iniciativa es de Dios. Los creyentes comprometidos permiten que Dios tome la iniciativa, tome la responsabilidad y hace la escogencia. Ahora, cuando él aclara ahí de que los creyentes comprometidos, ¿verdad? Esto es orar, porque esa persona que tiene esas cualidades que Dios sabe, porque Dios a nosotros nos enseña claramente. Hay algo que Rick Warren dice que a mí, con respecto al matrimonio, que a mí me gusta, en alguna ocasión lo compartía con la tía Sol, y es que el tema de la media naranja es chistoso, ¿verdad? Porque entonces estaría el universo lleno de medias naranjas que se quedaron sin sus otras medias naranjas. Pero aunque Dios tal vez no viene y te dice, que algunas personas sí lo ha hecho, pero bueno, no siempre sucede así, que te dice el nombre, te dice el lugar de la persona, quién es, como de pronto quisiéramos que sucediera para no ir a cometer errores. Tal vez Dios no lo hace así, pero Dios sí establece unos principios y te dice que debe tener ese hombre, ¿verdad? Para merecer ser un yugo igual contigo. Porque vuelvo al principio, el patrón, o sea, el manual, el Señor nos dice cómo debe ser un hombre conforme al corazón de Dios. De pronto no te dirá que es alto, blanco, moreno, rubio, no sé, pero sí te dice cómo es el carácter de un hombre de Dios. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Al momento de pronto de nosotros aconsejar, en mi caso ya de aconsejar las que estamos casadas, en cuanto a, ¿cómo sé yo si ese es el hombre de Dios para mi vida? Lo primero es mirar si ese carácter que se está formando en ese caballero es conforme al corazón de Dios, si no es un yugo desigual, porque si es un yugo desigual, ni para qué pensar, ¿verdad? Porque la Biblia nos da claridad en cuanto a cómo es un hombre de Dios, igual con respecto a la mujer. ¿Cómo es una mujer de Dios? ¿Cómo es una Eva? ¿Verdad? ¿Cómo es un Adán? ¿Cómo es ese hombre o esa mujer de Dios? ¿Qué características debe tener? La Biblia nos lo dice. Entonces, de pronto más que saber si es alta, rubia, no sé, rellenita, no popochita, como digo yo, es si esa mujer, es ese corazón de esa mujer con la que ese hombre está pensando casarse, es diseñado conforme o está formado conforme al deseo del Señor. Y otra cosa que el maestro Derek termina diciendo en esta enseñanza es que la iniciativa es de Dios. Bueno, eso es lo que acabo de decir. El proceso de formar la esposa para el esposo es responsabilidad de Dios. Que si las mujeres vieran esto, les ayudaría a valorar más la obra de Dios en sus vidas y a ser mejores esposas. Yo veo todo esto y yo digo, bueno, Señor, me salvé de chiripa, ¿verdad? Pero miro para atrás y digo, hubiera podido ser mejor. Hubiera podido ser mejor. Hay muchas cosas que he tenido que aprender a los golpes. Hay muchas cosas que he tenido que aprender a punta de errores. Pero tengo la oportunidad con mi hija, tengo la oportunidad con mis sobrinas, tengo la oportunidad con las hijas espirituales de enseñarles a valorar todo lo que viven en sus vidas, valga la redundancia, porque es la obra que el Señor está haciendo en sus vidas, es la formación del carácter, porque en algún momento van a ser ayuda idónea de alguien. Entonces, cuando yo veo que todo lo que acontece en mi vida como mujer soltera me está formando para ser ayuda idónea de alguien, yo empiezo a valorar lo que sucede en mi vida. Entonces,
Otra cosa es que los hombres aceptan que Dios asume la responsabilidad de proveer esa ayuda idónea. En el caso de los hombres, aceptar de que es Dios que asume la responsabilidad de proveer esa ayuda idónea. Fue Dios quien los unió y por ende Él arregla las circunstancias para unirlos. Mira que todo esto gira alrededor de la oración. Porque orar, por ejemplo, en las mamás, orar por los esposos de nuestras hijas, orar por las esposas de nuestros hijos, porque Dios crea las circunstancias, es su responsabilidad, Él lo quiso así, Él lo asumió. La responsabilidad de unir a esos dos seres. El matrimonio no es un experimento, cierra Él diciendo, que no es como que, bueno, vamos a juntarnos un tiempito como están haciendo ahora, y yo me incluyo porque yo fui de las que hice eso y me arrepiento, y el Señor sabe que me arrepentí. A ver cómo nos va, ¿verdad? A ver cómo nos va. Y cuando hacemos esto, estamos tratando el matrimonio como un experimento, cuando el matrimonio es un compromiso. Hay una separación de los padres y hay una adherencia total entre un hombre y una mujer, y lo mejor de esto es que eso sigue siendo así hasta hoy, porque Dios no ha rebajado su estándar divino. Bueno, escucho comentarios acerca de este tema para que oremos hoy. Permítame. Dígame. Yo pienso, por ejemplo, uno a veces dice, como tú dijiste, ¿será que este es el hombre para mí? Uno no lo sabe. Bueno, en la oración está la respuesta, ¿verdad? Y uno toma al hombre y uno dice, bueno, este hombre es bueno, este hombre es fiel, pero que no está a veces en los caminos, sí, pero uno lo ve bien. Pero cuando uno está en la palabra, pues uno también edifica, ¿verdad? Y uno toma ese control en oración y lleva a ese hombre también a los pies de Cristo, ¿no? Entonces, a veces cuando uno no conoce mucho la palabra en ese caso, entonces yo digo que ahí cuando empieza a trabajar también Dios en la obra, cuando uno empieza ya después a conocer la palabra, cuando uno empieza a seguir los caminos, entonces ya el esposo va caminando. Yo pienso que todos nos equivocamos a veces, todos tenemos un plan, pero Dios tiene siempre la respuesta. Entonces, en los caminos no todos son correctos, no somos sabios para decir esto es así, eso es asado, pero Dios trabaja, Dios es fiel y firme en sus promesas. Yo también, como yo digo, Dios trabaja en la vida, trabaja en la salud, trabaja en la entrega, trabaja en todo, pero la unión es la que lleva el amor de Cristo, y Cristo es la unción, la entrega y el servicio para Él, y todo es para Él. Entonces, pienso que la vida está en entregar los principios, las bases de Jesús, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos dado es para Dios y todo es para Dios. Yo bendigo la vida tuya por tu matrimonio, por tu vida, por ese camino que llevas, por la bendición que siempre nos trae la palabra. Pues Dios está ahí, Norma. Se me había cerrado el otro micrófono. Sé a lo que te refieres, sé lo que me quieres decir. Pero mira lo que pasó allí cuando Jesús está hablando con estos fariseos y le hacen esta pregunta, ¿verdad? Él fue a lo que Dios pensó, al diseño de Dios. Pero él no desconoció lo que Moisés tuvo que establecer a causa de la dureza del corazón del hombre. Porque Dios permitió, ¿verdad?, el divorcio a causa de la dureza del corazón del hombre. Pero Jesús le aclara, sí, Dios lo permitió a causa de la dureza del corazón, pero no era así al principio. Entonces,
Sabemos que no todas hemos tenido la fortuna de conocer estas verdades desde antes, ¿verdad? Hubiéramos querido, sé que algunas se identifican conmigo, conocer estas verdades profundas antes de habernos casado. Hubiéramos tomado otras decisiones. Yo, por ejemplo, bromeo cuando les digo que me salí bien librada porque, bueno, gracias a Dios he podido sacar mi matrimonio adelante, hemos podido sacar nuestro matrimonio adelante. Pero tristemente no sucede así siempre, porque vemos las consecuencias de no conocer estas verdades y vemos matrimonios, ¿verdad?, que no pudieron salir adelante. Pero, con respecto a eso que acabas de decir, tenemos en cuenta de que el Señor es tan bueno, es tan maravilloso, que Él torna para bien todas las cosas en nosotros, en los que le amamos, como dice la palabra en Romanos, para los que le amamos, todas las cosas, ¿verdad?, nos ayudan para bien. Entonces no se trata de sentirnos mal porque es que la palabra dice eso, pero yo no lo hice así, ¿verdad? No lo sabíamos. Pero en esta instancia el Señor nos ha enseñado de un tiempo para acá y Él tiene el poder de tornar todo eso para bien en nuestras vidas, sin remordimientos. Ya, bueno, lo que pasó, ¿verdad? Pero Él nos da la oportunidad de, aun cuando de pronto estamos con hombres que no han entregado su vida a Cristo, nos sigue dando la oportunidad todos los días de ser esos buenos testimonios para ellos, y podemos estar seguras de que el Señor está tornando todo para bien, que aunque de pronto no tuvimos en cuenta su diseño al inicio, Él puede en estos momentos tornar todo para bien en esa relación en la que cualquiera pueda estar, que no se ajusta tal vez a ese estándar de Dios, pero que así nos encontró el Señor y Él nos va a ayudar, y nosotros podemos ser instrumentos en las manos de Dios para santificar esas vidas, porque también es su promesa. Nosotros santificamos a nuestros esposos, ya no somos dos, somos una sola carne. Entonces, si alguien más quiere decir, por favor, algo. Oramos. Oramos. Bueno, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, yo te doy gracias, Señor, en este día por tu palabra, Señor, por tu instrucción. Padre, por revelar, Señor, a nuestros corazones hoy, Señor, más acerca de tu diseño, Señor, porque tú tienes un diseño para todo. Vemos, Señor, que no hay nada en la vida de un ser humano, menos de tus hijos, que se escape, Señor, de tu voluntad. Vemos, Señor, que tú eres un Dios que todo lo ha planificado, que todo lo ha establecido. No eres un Dios, Señor, que actúa en la marcha, sino que todo ha sido predestinado, Señor, en ti. Padre, en esta mañana queremos pedirte, Señor, que sea cual sea la situación en la que estamos frente a ti con respecto a este tema, nosotros podemos descansar, Señor, que tú eres un Padre bueno, que tú eres el Señor que usa cualquier circunstancia, Señor, y la puede tornar para bien. Yo quiero darte gracias hoy, Señor, por ese regalo maravilloso que es la familia. Darte gracias, Señor, porque nos das el privilegio de permitirnos ser instrumentos, Señor, en tus manos para reflejar tu unidad como Dios aquí en la tierra. Padre, gracias, Señor, por los hijos. Gracias, Señor, por los nietos. Gracias, Señor, por la familia en la que nos has puesto. Gracias, Señor, porque eres tú ese Dios, Señor, que se manifiesta en nuestras vidas todos los días y nos ayuda y nos enseña. Y aún, Señor, en nuestros errores, tú eres capaz, Señor, de formar cosas buenas, poderosas, Señor. Nos puedes levantar como instrumentos, Señor, como esas mujeres
que tal vez en algún momento, Señor, erramos en el blanco frente a muchas cosas, pero que hasta esta instancia, Señor, tú nos has enseñado, nos has fortalecido. Y aún, Señor, a veces desde el error nos has levantado, y por habernos permitido y ayudado a levantarnos de ese error, tú, Señor, nos das autoridad allí. Allí, Señor, donde hemos vencido, allí, Señor, donde de tu mano hemos vencido, tú nos has dado autoridad. Yo te doy gracias, Señor, porque no es con nuestras fuerzas, sino es con tu poder, Señor, manifestado en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy, bendito Padre Celestial, podemos saber que tú, Señor, todo lo haces perfecto. Padre, danos la sabiduría, danos la capacidad, Señor, de poder seguir avanzando, Señor, en tus caminos. Delante de ti, Señor, nuestros hijos, delante de ti, Señor, nuestras hijas. Danos la capacidad, Señor, de poder ser esas portadoras, Señor, de tu palabra sobre la vida de nuestros hijos y poder enseñarles, Señor, acerca de este patrón, Señor, que sigue vigente hasta hoy, acerca del matrimonio y del deseo, Señor, que tú tienes para un hombre y para una mujer, Señor, que se compromete en su corazón a seguirte. Yo te doy gracias, Señor, por la bendición de cada familia aquí representada. Yo te pido, Señor, que sea cual sea, Señor, la situación en la que cada una se encuentre, Señor, tú te sigas glorificando, porque tú eres Dios, Señor, de pactos. Tú eres un Dios, Señor, que cumple sus promesas generación tras generación. Y nosotros podemos descansar, Señor, en que aunque tal vez de pronto, Señor, no hemos caminado como de pronto tú esperas, Señor, que lo hagamos, tenemos la esperanza, Señor, de que estamos sembrando semillas en nuevas generaciones y que nosotros vamos a ver, Señor, que nuestros hijos caminarán sobre el techo que nosotros miramos y que generaciones cada vez mejores, Señor, se levantarán en ti. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por la bendición que nos otorgas a través de la familia. Bendecimos, Señor, nuestras familias. Hoy, Señor, abrimos nuestros labios para proclamar, Señor, que nuestras familias son benditas en ti, Señor, como es tu promesa. Gracias, amado Padre Celestial, por tu cuidado, Señor, por sostenernos. Gracias, Señor, por hacer aún de nuestros errores fortalezas en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque de nuestros errores tú has, Señor, formado en nosotras carácter, porque cada día, Señor, nos fortaleces. Nos has enseñado, Señor, que cuando confesamos, Señor, nuestra debilidad delante de ti, te estamos dando, Señor, materia prima para que tú creas en nuestras vidas fortalezas, para que tú, Señor, puedas crear en nuestras vidas esas capacidades, Señor, de poder ser instrumentos después, Señor, en manos tuyas para fortalecer a aquellos que tal vez han estado en nuestra situación. Gracias, Señor, en esta mañana yo te alabo, yo bendigo, yo exalto tu santo nombre, Señor. Gracias porque eres eterno, Dios, porque tu voluntad, Señor, se sigue cumpliendo hoy aquí en la tierra, Señor, así como en el cielo. Yo bendigo, Señor, el resto de esta semana. Te entregamos, Señor, el resto de esta semana. Bendigo la vida de cada una de mis hermanas, de sus familias aquí representadas. Te pido, Señor, que hoy cumplas tu promesa sobre nosotras de guardar nuestro entrar, de guardar nuestro salir. Que hoy cumplas tu promesa, Señor, en nosotras de enviar tus ángeles, Señor, a que acampen alrededor de nosotros y nos guarden. Que guarden nuestra familia, que guarden todos nuestros seres amados, Señor. Delante de ti colocamos este día y te pedimos, Señor, la sabiduría que necesitamos para vivirlo un día a la vez, Señor. Que al final de este día podamos, Señor, tener la satisfacción de que lo hemos vivido en plenitud como es tu deseo. Gracias yo te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Permítenos volver la siguiente semana, Padre, para continuar en esta labor, para continuar, Señor, recibiendo de ti y dándote, Señor, lo que
deseamos darte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, mis queridas hermanas. Señor les guarde. Amén, amén. Dios me las guarde y me las proteja siempre. Amén. Un excelente día. Dios me las bendiga. Amén. Amén, amén, amén. A estas palabras, este conocimiento. Hola Gisela, ¿estás por ahí? Ya yo veo las primeras, pero ya después las últimas no las veo cuando van llegando. Sí, sí, claro que sí, aquí estoy atenta a la palabra, a la enseñanza. Qué bueno, me alegra saludarte. Gracias, gracias igualmente. Bendiciones para todos. Amén. Les ayuda el que no pueda. Bendiciones.